Bienvenidos y gracias a todos por asistir a un nuevo webinar que organiza Monolithic en colaboración con MileSite. Este webinar forma parte de un ciclo que organizamos con nuestro partner MileSite para ofrecer desde un punto de vista muy práctico la adopción de nuevas tecnologías IoT en distintos entornos. MileSite, para quienes no lo conozcáis, es un fabricante asiático de dispositivos IoT, de sensores, gateways y routers basados en tecnología LoRaWAN y tiene más de 20 años de experiencia y es gracias a sus dispositivos en parte el que nos ayuda a elaborar las soluciones de las que vamos a hablar hoy, que el objetivo es facilitar a integradores de sistemas la implementación de estas nuevas tecnologías. Como os decía, en este ciclo hemos hablado de varios entornos y, de hecho, en la última sesión hablamos del entorno agrotech, ¿no? De esas soluciones que desde Monolithic os ofrecemos para ayudaros a desplegar redes IoT en entornos agro. Y en la sesión de hoy en concreto trataremos, desde un punto de vista muy práctico, estas herramientas que nos van a ayudar a adoptar las nuevas tecnologías IoT en la industria y a ayudar a rentabilizar todo este proceso. Entonces, os paso a presentar a los ponentes que nos van a acompañar en la sesión de hoy. En la siguiente slide los vemos, aquí los tenemos. Por una parte tenemos a Jordi Gutiérrez, que es el director general de Monolithic, y un poco para que le conozcáis mejor, él es de formación ingeniero superior en telecomunicaciones y sistemas electrónicos y tiene una amplia experiencia de más de 20 años en la distribución y desarrollo de hardware y comunicaciones industriales. Él está especializado en nuevas tecnologías relacionadas con el Internet of Things y la industria 4.0. Hoy también nos acompaña Eduard Vendrell, que es el director de Industria y Energía de Monolithic, y Eduard es también teleco y además tiene un máster en Administración de Empresas por ESADE. Su trayectoria la ha desarrollado en sectores tan variados como las telecomunicaciones, la electrónica de consumo, los dispositivos médicos o las soluciones software as a service en varios sectores, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, sin más, os agradezco de nuevo vuestra asistencia y vuestro interés en la sesión y le cedo la palabra a Jordi, que será quien nos presente la agenda de la sesión y empiece con la introducción. No sé si Jordi, ¿estás por ahí? Sí. Aquí le tenemos. Hola, Gloria. Buenos días. Gracias por la introducción. Efectivamente, como comentaba Gloria, nuestra intención con el webinar de hoy es ayudar a esas compañías industriales que tienen previsto pues, desarrollar soluciones en el ámbito del IoT, pues ayudar a que construyan estas soluciones y a que sean capaces de empezar a dar sus primeros pasos en este apasionante mundo de la llamada transformación digital que nos tiene que llevar hacia ese paradigma de la industria 4.0. En el webinar de hoy lo estructuramos en dos partes bien diferenciadas. La primera parte que desarrollará Eduard Vendrell tiene que ver con nuestra visión respecto al estado de situación de la industria, del sector de la industria, concretamente del sector de la industria española, en el ámbito del Internet of Things y cómo se está abordando y entendiendo esta nueva tecnología. Y a partir de aquí lo que vamos a intentar es desarrollar y plasmar qué podemos ofrecer desde Monolithic para efectivamente ayudar a que las compañías puedan abordar, como decía, ese tránsito hacia la industria 4.0. Sin más, le cedo la palabra inmediatamente a Eduard Vendrell, cuando quieras. Buenas tardes a todos. ¿Se me puede ver ahora? Sí, se te ve bien. Perfecto. Pues gracias, Jordi, por esa introducción. Buenas tardes a todos y bueno, bienvenidos a este webinar, donde pues eso, vamos a hablar de tendencias en el despliegue de soluciones IoT prácticas, seguras y rentables, ¿no? Y bueno, para hablar del impacto del IoT en el negocio industrial, empezaremos pues, con algunas definiciones básicas, ¿no? A ver,
Perdona, Jordi, te voy a solicitar el permiso porque creo que no lo tengo. Vale, ahí va. Vale, perfecto. Muy bien, pues empezaremos explicando qué entendemos por soluciones IoT, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de IoT, nos referimos a la interconexión digital de cualquier cosa a Internet, ¿no? Y cuando hablamos más concretamente del Industrial IoT o Internet de las Cosas industrial, lo hacemos entendiendo por cosa cualquier activo industrial como máquinas, vehículos, robots, procesos, inventarios, espacios y, por supuesto, también nos referimos a sus trabajadores, ¿no? A las personas. Por otra parte, consideramos que la solución IoT es mucho más que simplemente conectar elementos industriales a Internet o entre sí, ¿no? Una solución IoT, y ahora hago énfasis en la palabra también solución, incluye eso, pero también incluye un amplio abanico de tecnologías que permite la captura, la comunicación y explotación de los datos de estas cosas y con ello aportar información de valor al negocio. Información que dé respuesta pues a ciertas necesidades que se planteen, ¿no? Bien, ¿y por qué hablamos de soluciones IoT? ¿Cómo impacta en el negocio industrial? Pues antes de entender qué impacto tienen las soluciones IoT en el negocio industrial, veamos cuál es la inversión prevista en IoT industrial a nivel mundial, ¿no? A nivel global. De acuerdo con la encuesta realizada este mismo año por la empresa IoT Analytics, se espera para este año un crecimiento en la inversión en IoT del 24% respecto al año pasado y un crecimiento anual ponderado del 27% en el 2025. Por lo tanto, se trata de unas expectativas de crecimiento brutales, ¿no? Y que nos permiten pues, vislumbrar el tremendo nivel de adopción que va a tener y que está teniendo esta tecnología, ¿no? Y ahora, bueno, con vuestro permiso, antes de continuar, quisiéramos lanzaros unas preguntas relativas a la temática de hoy y que agradeceríamos pues, que contestarais. Gloria, cuando quieras, si puedes lanzar las preguntas. Muy bien, pues como veis, la primera pregunta es ¿en qué fase de desarrollo crees que se encuentran los proyectos IoT en la industria española? ¿Vale? La segunda será ¿cuáles son los principales objetivos que se plantean en un proyecto de transformación digital? Desde vuestro punto de vista, como integradores de sistemas, como ingenierías o proveedores, ¿no? De soluciones en general. Y por último, ¿cuáles son las principales dificultades a la hora de desarrollar una solución IoT? Muy bien. Daremos un minuto para contestar estas cuestiones. Gloria, no sé si ya tenemos resultados o si aún está contestando la audiencia. Bueno, siguen contestando, pero ya tenemos un grueso de respuestas. Digamos que el 85% ha contestado que es en la primera pregunta que estamos en un punto un poco avanzado. Tenemos un 8% que dice que está bastante avanzado y otro 8% que nos indica que no se ha iniciado el proceso de desarrollo. En la siguiente pregunta, la que hace referencia a cuáles son los principales objetivos que se plantean en un proyecto de transformación digital, el 46% de los asistentes nos indica que se basa en la optimización de procesos. Mientras un 38% nos indica que se basa en la monitorización de los procesos productivos.
En menor medida, nos han indicado que la automatización industrial y la trazabilidad de activos serían otros de los puntos a plantear. Y en la tercera pregunta, sobre cuáles son las principales dificultades a la hora de desarrollar una solución IoT, aquí vemos que el 31% de los asistentes nos indica que se trata de la inmadurez de estándares IoT, seguido por un 23% que nos indica que se trata de las barreras culturales en la adopción de nuevas tecnologías. Otro 23% nos hace referencia al coste y al retorno de la inversión. Y en menor medida hablamos de temas de interoperabilidad y el aprovisionamiento de dispositivos o servicios IoT. Sería... Muy bien. Muchísimas gracias por participar en esta breve encuesta. Y bueno, la verdad es que arroja pues, datos interesantes, ¿no? Y que creo que a lo largo de esta presentación pues, vamos a ir contrastando, ¿no? Y bien, continuando entonces con la presentación, vemos en pantalla actualmente pues, cuáles son esas expectativas, ¿no? a nivel de inversión que existe a nivel global. Pero veamos a ver cuál es la situación actual en nuestro país, ¿no? Bueno, pues aquí veréis que efectivamente, pues bueno, básicamente la encuesta que acabamos de realizar pues coincide en cierta manera, ¿no? Según la encuesta realizada también este año por la empresa IT Research, en una muestra de casi 400 empresas españolas, se ve que casi un 60% de las empresas encuestadas han adoptado ya soluciones IoT, lo cual es significativo y digamos que de alguna manera coincide con la pequeña encuesta que acabamos de hacer, ¿no? No obstante, de esta misma encuesta se puede hacer otra lectura, de donde extraer que un 66% de empresas encuestadas aproximadamente presentan un estado de implementación de proyectos IoT nulo o poco avanzado, ¿no? Lo que nos lleva a concluir que en nuestro país hemos arrancado en la adopción de soluciones IoT en la industria, pero que también nos queda aún mucho por hacer, ¿no? Y que por lo tanto existe una gran oportunidad para el desarrollo y comercialización de soluciones IoT. Hay que tener en cuenta que debido a la pandemia, el 2020 representó unos cambios, un año de cambios drásticos, ¿no? y que obligó a empresas a acelerar su transformación digital para poder dar continuidad a sus negocios. Hemos experimentado una migración masiva al teletrabajo, una mayor necesidad de ciberseguridad debido al alto volumen de datos que se están gestionando, digamos, de forma remota a través de Internet y una mayor demanda de capacidad de nuestras infraestructuras de IT, ¿no? Para mantener todos estos servicios en línea. Por cierto, todas aquellas estrategias tecnológicas que se habían planteado para el 2020 se han visto trastocadas, acelerándose muchas de ellas y frenándose otras, pues para dar prioridad a esa continuidad, ¿no? Y bueno, obviamente muchas de estas tecnologías implementadas o pendientes de implementar y estrategias puestas en marcha durante el año pasado van a continuar desarrollándose durante este 2021, ya que los beneficios percibidos deben prolongarse y quedarse como establecidos, ¿no? Y hablando de beneficios percibidos, ¿cuáles son estos beneficios percibidos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está impulsando a la adopción del IoT en la industria, ¿no? Pues bien, una vez más, recurriendo a las encuestas, mostramos en pantalla los diferentes o principales beneficios que animan a la adopción de soluciones IoT según el sector industrial del que hablemos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que para el sector fabril o de manufactura, encabezan la lista la monitorización del flujo productivo, la automatización industrial, la planificación de la producción, la mejora de calidad y la optimización de procesos. En el sector de energía y suministros, por ejemplo, priorizan el mantenimiento preventivo y predictivo de los activos de la red, la medición inteligente de lo que es la generación y los consumos energéticos, así como la optimización de la generación y el equilibrado de cargas de la red, ¿no? En cambio, en retail vemos que priorizan la optimización de la cadena de suministro, la vigilancia y seguridad,
y la optimización de los inventarios, ¿no? En Oil and Gas priorizan también lo que es la ciberseguridad por delante de todo, y es precisamente por tratarse pues, de unas instalaciones críticas, ¿no? Y además, nuevamente aparece ese mantenimiento preventivo y predictivo de los activos de la red, ¿no? Además, también es crítico para este sector la medición y reducción de emisiones. Y por último, en el sector de healthcare, pues destacan la trazabilidad de inventarios del personal y también, una vez más, la ciberseguridad, ¿no? Debido a la confidencialidad involucrada en este tipo de sector. Bien, pero generalizando, lo que impulsa el uso y adopción de IoT en la industria es dar respuestas a las principales necesidades que encontramos en este sector y en cada una de las etapas que constituyen su modelo de negocio. Hay un dicho que dice que aquello que no se conoce no se puede medir y aquello que no se puede medir pues no se puede mejorar. El IoT, y aquí no digo soluciones únicamente IoT, sino el IoT nos va a permitir precisamente conocer y medir nuestras máquinas, nuestros procesos, nuestras personas, nuestras instalaciones. En definitiva, nos va a permitir conocer y medir nuestro negocio, ¿no? Y si podemos hacer esto, si podemos medir y conocer nuestro negocio, vamos a poder mejorarlo. Y bien, ¿cómo, no? Pues con el uso de soluciones IoT. Y aquí sí que hablo del término soluciones IoT, ¿no? Que como ya hemos dicho, nos permitirán la captación de datos de nuestro negocio, su análisis y su posterior transformación en información que aporte valor a nuestro negocio, que facilite la toma de decisiones en vistas a lograr optimizar la eficiencia de nuestros activos, de nuestros procesos, la seguridad de nuestros trabajadores, la mejora de calidad de nuestros productos, la reducción en costes de mantenimiento y generar incluso nuevas fuentes de ingreso para el negocio, ¿no? Y bien, y el IoT precisamente da respuestas a estas necesidades, ¿no? habilitando lo que llamamos las operaciones conectadas, por un lado, y los productos conectados. Bien, ¿qué son las operaciones conectadas? Pues son el resultado de aplicar el IoT a los procesos de nuestro negocio. Las operaciones conectadas nos permitirán poder llegar a tener visibilidad total de nuestro negocio y además en tiempo real, ¿no? Ir más allá gracias a herramientas como la analítica avanzada, el machine learning y la inteligencia artificial, ¿no? Dando respuestas a necesidades como, por ejemplo, reducir el time to market, mejorar la colaboración entre distintas áreas funcionales del negocio, habilitando que todos puedan acceder a información de negocio en función de su nivel de permisos, por supuesto. Da también respuesta a poder ahorrar en costes energéticos mediante la gestión de los consumos, a que seamos notificados de forma inmediata de cualquier incidencia en nuestras instalaciones, permitiendo pues, mejorar los tiempos de respuesta y minimizar impactos en la productividad. Reducir también los tiempos de parada, tanto los planificados como los no planificados, y por tanto mejorar la productividad y la eficiencia. Nos permitirá también mejorar la calidad de los procesos y de producto, por ejemplo, aplicando soluciones automatizadas basadas en visión artificial, que nos permitan reducir pues, el número de defectos por producto y el scrap, ¿no? En producción. Nos permitirá también aumentar la seguridad del personal. Por ejemplo, mediante el uso de wearables por parte del personal, podremos llegar a alertarlos de posibles riesgos de colisión, por ejemplo, con una AGV que se esté moviendo por las instalaciones, ¿no? O, por ejemplo, evitar incluso el acceso de este personal a zonas no valladas que se hayan convertido de repente en peligrosas, pues, por ejemplo, debido a una fuga de gases repentina, ¿no? Bien, las operaciones conectadas también nos van a permitir proporcionar visibilidad en tiempo real a nuestros proveedores y también a nuestros clientes, pues para poder lograr una producción just in time y la optimización de inventarios, ¿no? Por ejemplo. En definitiva, las operaciones conectadas nos permiten aumentar la eficiencia de nuestro negocio.
Por otro lado, como hemos dicho, el IoT habilita los productos conectados. Productos conectados gracias al IoT, y ya sea de manera nativa, desde su diseño y concepción, o mediante el retrofitting, ¿no? Mediante la adaptación de conectividad o sensórica más conectividad a equipos o máquinas que carezcan de ella, ¿no? Bien, los productos conectados pues son capaces de generar datos que mediante su explotación pues nos van a permitir mejorar la experiencia del usuario, por ejemplo, dándole acceso remoto a este usuario a su producto a través de una aplicación o de un servidor web, y que éste pueda, pues, precisamente eso, acceder a datos de su producto e incluso interactuar con su producto, ¿no? También nos va a permitir la generación o creación de nuevas fuentes de ingresos mediante, por ejemplo, la servitización o el producto como servicio, ¿no? Pues llegando a ofrecer un servicio en lugar de un producto, a cambio pues, de unos ingresos recurrentes, ¿no? Y por tanto, hacer que tu cliente convierta esa inversión inicial en un gasto operativo, ¿no? Además, bueno, permite generar otras fuentes de ingresos, por ejemplo, mediante venta de nueva funcionalidad over the air, ¿no? De forma online, como hacen algunos de los fabricantes de máquina herramienta que ofrecen opcionalmente, tras la venta de sus productos, nuevas funcionalidades o upgrades, ¿no? a sus productos y a sus clientes, ¿no? A cambio pues de eso, de una retribución económica por esa funcionalidad adicional, ¿no? El producto conectado, además, permite reducir lo que llamamos el total cost of ownership del cliente, ofreciéndole no solo un producto, sino una serie de servicios asociados a esta conectividad del producto, que hará que el coste total para el cliente sea finalmente inferior al coste de un producto no conectado. Y aquí voy a recurrir de nuevo al mismo ejemplo anterior de la máquina herramienta, ¿no? Donde el soporte técnico de esa máquina lo vamos a poder hacer o se va a poder hacer remotamente, mediante el acceso remoto a esa máquina y a las incidencias que está reportando esa máquina, ¿no? De modo que, en definitiva, al cliente lo que es el soporte le va a salir más económico, va a acabar ahorrando dinero en diferentes aspectos, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? Hacer entender al cliente final que el total cost of ownership se va a ver reducido con la incorporación pues, del producto conectado, ¿no? Del uso del IoT. Por otro lado, el producto conectado permite también reducir los costes de mantenimiento, optimizando esos tiempos de parada planificada con soluciones, por ejemplo, de mantenimiento predictivo, utilizando Machine Learning, ¿no? Nos permite ofrecer además mejoras de producto como actualizaciones, parches de seguridad, etcétera, ¿no? Que repercuten en una menor depreciación del producto y en una mayor satisfacción del cliente, ¿no? Bueno, el hecho de que dispongamos, ¿no? de un producto. Voy a recurrir a un ejemplo que seguramente conoceréis, que es el de Tesla, ¿no? Los vehículos de Tesla. Está demostrado que la depreciación de estos vehículos es mucho menor que la de cualquier otro vehículo, precisamente porque este vehículo, este Tesla de segunda mano de hoy, ha sido actualizado y mejorado constantemente respecto al día que salió de la fábrica, ¿no? Al día que fue adquirido. De modo que ese vehículo, a pesar de la depreciación evidentemente mecánica y demás que pueda tener, y cosmética y demás, ese producto dispone de más valor del que tenía una vez salió de fábrica. Y esto es algo que no pasa con el resto de coches, ¿no? Que no se actualizan y que, por tanto, pues sufren una mayor depreciación, ¿no? Bien, por otro lado, el producto conectado permite mejorar la calidad del servicio. Y ya hemos puesto ejemplos, por ejemplo, con el servicio de asistencia remota, ¿no? que se le puede dar al cliente final, pues accediendo directamente a ese equipo, a ese producto, obteniendo los datos en tiempo real y poder así ofrecer un servicio pues, mucho más eficiente, ¿no? Y bien, y por último, también nos permite, ofrecer un producto conectado nos va a permitir la captación de nuevos insights de nuestro negocio. Mediante la captación de datos del producto, de los que aprender modos de uso,
consumos y cualquier otra información valiosa que pueda ser traducida después en una mejor y futura adaptación de nuestros productos a esas necesidades o a esos hábitos de consumo que puedan tener nuestros clientes, ¿no? Bien, y como hemos ido viendo, el uso del IoT en la industria se ha consolidado como uno de los factores clave a considerar en la generación de mejoras notables en diferentes ámbitos, como la productividad de las fábricas, la optimización de los procesos productivos, la reducción del gasto energético o incluso la salvaguarda de la salud de nuestros operarios, ¿no? Pero por otro lado también es cierto que existen barreras notables en la adopción de este tipo de tecnologías, como hemos visto, ¿no?, en la encuesta, y una de las más importantes con las que se enfrentan los profesionales del sector, como vosotros, a la hora de fomentar y abordar la implementación de la tecnología IoT en un entorno industrial, tiene que ver precisamente con la justificación del retorno de la inversión, ¿no? En definitiva, ninguna empresa está dispuesta a realizar inversiones no justificadas y por eso requieren, pues, de un retorno de la inversión medible y rápido, ¿no? Sin embargo, en lo relativo a proyectos IoT, su cálculo resulta extremadamente complejo, ¿no? Ya que no solo podemos obtener retornos directos, relativamente fáciles de medir, sino que también nos encontramos con una serie de retornos indirectos, retornos relativos a conceptos más abstractos y difíciles de correlar con esa inversión, ¿no? Y esto resulta en que sea muy difícil este cálculo y que no exista una fórmula mágica a la hora de calcular este retorno de la inversión. Pero bien, y entonces ¿qué, no? ¿Cómo podemos salir de esta situación del huevo y la gallina, ¿no? Donde se nos pide un ROI de un proyecto IoT antes incluso de empezar, antes de realizar la inversión, cuando es tan complejo de calcularlo sin haberlo implementado primero, ¿no? Bien, pues desde Monolithic nos planteamos la prueba de concepto como la forma más ágil, práctica, segura y rentable a la hora de adoptar por primera vez el IoT, a la hora de introducirse en el paradigma de las operaciones y de los productos conectados, ¿no? Y bien, la realización de pruebas de concepto, por su bajo riesgo de inversión, reduce las barreras de entrada y realmente facilita la adopción por parte de la dirección, ¿no? O de esos líderes de proyecto que son los decision makers, ¿no?, a la hora de implementar. También facilita la formación de su personal en tecnologías IoT y abre además la puerta a empezar a integrar, ¿no?, el IoT de forma transversal en la estrategia del negocio y más a largo plazo, en lugar de quedarse en un experimento, ¿no? Muy bien. Pues ahora que entendemos las razones, ¿no?, por las que el uso de tecnologías IoT en la industria tiene sentido, ¿cómo abordamos su implementación, ¿no?, con un cliente? Bien, nosotros consideramos que deben darse los siguientes pasos. El primer paso es definir, junto a esa dirección o líderes de proyecto, qué objetivos se persiguen con el uso de las tecnologías IoT. Y objetivos en términos de negocio, es decir, si son objetivos financieros, o si son operativos, si son relativos a sus clientes, etcétera, ¿no? Esto es importante. En segundo lugar, es preciso identificar qué incertidumbres se deben abordar para conseguir esos objetivos y cuáles son los riesgos asociados, de forma que podamos establecer los planes de contingencia, pues, más adecuados, ¿no? Los primeros proyectos, además, deben planificarse a pequeña escala para ser capaces de obtener algunas victorias de forma rápida, ¿no? Es importante adoptar una visión realista de que se está comenzando, de modo que, partiendo de unos grandes objetivos, de una gran estrategia, debe comenzarse por proyectos pequeños, con pruebas de concepto que permitan obtener resultados rápidos y además medibles, ¿no? Y por ello la prueba de concepto
debe permitir validar de una manera ágil, rápida y económica esa solución IoT que va a ir orientada a lograr esos objetivos planteados inicialmente, ¿no? Y una vez validada, es cuando hay que hacer balance, ¿no?, de nuestra experiencia, de capturar los máximos aprendizajes posibles y plantear acciones de mejora que impacten de forma positiva en la consecución de esos objetivos marcados. Bien, es entonces cuando debemos desarrollar la solución IoT definitiva, ¿no?, centrándonos siempre en esos objetivos a lograr y no en la tecnología per se. Y por último, llegamos a la etapa del despliegue y el escalado de la solución IoT a toda la organización, ¿no? Una tarea que suele suponer un reto importante, pues por el hecho de tener que conjugar y orquestar nuevas tecnologías con procesos ya establecidos, gestión de talento en estructuras organizativas no siempre flexibles y sobre todo gestionar ese cambio en la cultura de la organización, ¿no? Bueno, y de la encuesta que hemos realizado pues, hace unos minutos, efectivamente se plasman, ¿no? Se plasma este tipo de dificultades que efectivamente pues, suponen un gran reto, un reto importante, ¿no? Bien, pues después de ver en qué consiste ese proceso de adopción de una solución IoT, conviene entender qué capacidades debe satisfacer el proveedor de estas, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, existen varios aspectos que destacan a un proveedor de soluciones IoT respecto a su competencia. Entendiendo como proveedor de soluciones IoT la figura del integrador de sistemas, de la ingeniería o del proveedor IoT en general, ¿no? El primero de ellos es la involucración. Es imprescindible que el proveedor esté involucrado en cada uno de los pasos del proyecto IoT, desde su inicio hasta el final, ¿no? El segundo aspecto relevante y que se da por hecho tiene que ver con esas capacidades tecnológicas del proveedor, ¿no? El IoT es una tecnología bastante nueva, todavía con pocos estándares, además como se ha visto en la encuesta que acabamos de realizar, y que debe integrarse tanto en entornos greenfield o nuevas instalaciones como brownfield, ¿no?, instalaciones ya existentes. Y es este último entorno, el de las instalaciones ya existentes, el que mayor reto supone al proveedor de soluciones IoT, ¿no? ya que suele presentar una amplia diversidad de equipos legacy, de equipos nuevos, algunos con conectividad, otros sin ella, donde confluyen multitud de protocolos industriales propietarios que no se hablan entre sí, donde coexisten comunicaciones cableadas, inalámbricas, sistemas y aplicaciones propietarias, entornos donde la explotación y la gestión de los datos se lleva a cabo bien en el Edge o en el Cloud o en ambos lados de forma híbrida, ¿no?, etcétera, etcétera. Y es debido a toda esta complejidad que las compañías necesitan la ayuda y el apoyo de su proveedor, de su integrador o de su ingeniería, ¿no?, durante todo este proceso. Otro aspecto relevante en un proveedor es la formación. La formación del personal del cliente no es algo que los clientes exijan desde el principio, pero resulta ser un elemento clave de éxito de cualquier proyecto y despliegue IoT, ¿no?, ya que a posteriori va a facilitar esa escalabilidad del proyecto, esos despliegues, ¿no?, a lo largo de la organización. Y por último, además de todo esto, además de gestionar toda esta complejidad, el proveedor ideal debe de estar disponible siempre, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para dar soporte ante cualquier contratiempo que pueda poner en riesgo ese despliegue, ¿no?, y por lo tanto la consecución de esos objetivos marcados inicialmente, ¿no? Pues bien, considerando las expectativas del cliente final, sumadas a esta complejidad que tienen los proyectos de IoT, resulta difícil, si no imposible, que la figura del integrador de sistemas, la ingeniería o el proveedor de IoT en general, ¿no?, sea capaz de ofrecer a sus clientes soluciones IoT integrales, ¿no?, o end-to-end, por sí mismos, ¿no?, y de forma independiente. Y bueno, y en cualquier caso, pues bueno, no cabe duda, ¿no?, de que ello le supone al integrador un reto formidable, ¿no? Y bien, y bueno, y con esto, pues
cedo ahora la palabra a Jordi Gutiérrez para repasar juntos pues la arquitectura y aquellas tecnologías habilitadoras de las soluciones IoT, ¿no? Pues Jordi, cuando quieras. Fantástico, Eduard. Muchísimas gracias por la introducción. La verdad es que es muy interesante e ilustra perfectamente cuál es el estado de situación y cuáles son las necesidades que de alguna manera nos encontramos a la hora de abordar proyectos relacionados con el IoT. Mi parte va a consistir en intentar ayudar a la comprensión desde una óptica quizás un poquito más tecnológica de cómo podemos empezar a transitar, de cómo esas compañías, esos integradores de sistemas van a poder empezar a ayudar a que sus clientes, a que esas factorías puedan empezar a digitalizarse, puedan empezar a comprender y a usar de manera adecuada las tecnologías relacionadas con el Internet de las cosas, con el objetivo de, tal y como se especificaba en la encuesta que hemos hecho al principio de este webinar, generar esa optimización de procesos, esa monitorización de procesos, esa automatización y, en definitiva, aportar toda una serie de beneficios que van a impactar claramente en la rentabilidad de la compañía. Desde un punto de vista de lo que serían las tecnologías que habilitan el paradigma o el concepto de la industria 4.0, presentamos aquí 9 pilares tecnológicos que yo diría que son sobradamente conocidos, o al menos llevamos tiempo hablando de ellos, ¿no? Hablamos de la fabricación aditiva, hablamos de la integración tanto horizontal como vertical, de ese mundo IT con ese mundo OT y esa convergencia necesaria para que eso se pueda producir. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad para garantizar ya no solo que el dato se transmite de manera adecuada, sino que además es inmutable e incluso es accesible por quien tiene que ser accesible, ¿no? También todo lo que tiene que ver con la realidad aumentada o incluso la realidad virtual. La computación en la nube, en el cloud, como elemento que aporta una gran capacidad de cálculo. Toda la parte de robots autónomos o robots colaborativos, los famosos cobots. El Internet industrial de las cosas, que es un poco de lo que vamos a hablar a continuación, y todo lo que tiene que ver con el análisis del Big Data que genera este conjunto de cosas conectadas a Internet, ¿no? Y finalmente todo lo que tiene que ver también con la simulación o lo que se viene a conocer como el gemelo digital, ¿no? Que de alguna manera también es otra manera de conseguir información útil a la hora de poder analizar esta información y tomar las decisiones más adecuadas. Como decía, entendemos que estos son los pilares tecnológicos que nos puede llevar hacia el paradigma de la industria 4.0, pero también entendemos que estas tecnologías ya no son lo disruptivas que pueden llegar a ser o que quizás era hace 2 años. Lo que nosotros entendemos que es verdaderamente disruptivo y que de alguna manera también genera ciertas barreras en su adopción es la interconexión. Es cómo seleccionamos y cómo integramos algunas de estas tecnologías para conseguir efectivamente desarrollar esa solución IoT que nos permita alcanzar los objetivos que previamente hemos definido. Desde el punto de vista de las soluciones vinculadas al Internet de las cosas, que como decía antes es el capítulo en el cual nos vamos a centrar, digamos que va a ser necesaria toda una selección e integración de dispositivos, de sensores y actuadores que van a ser los elementos más cercanos a nuestras máquinas, a nuestras líneas de producción. Vamos a tener que seleccionar qué sistemas de gestión y de control de estos sensores y de actuadores, qué tecnologías de comunicación y qué protocolos van a ser los más adecuados, qué plataformas IoT van a ser las óptimas para recibir esta información y para poder integrarse adecuadamente con otras aplicaciones empresariales. Y todo ello para conseguir almacenar y visualizar y tratar la información, los datos que obtenemos de manera óptima y segura. Por lo tanto, ya vemos que aquí hay un trabajo muy importante a la hora de plantear. De hecho, cuando nosotros hablamos de soluciones IoT, lo que queremos transmitir es que es necesario el trabajar de manera colaborativa, el disponer de un ecosistema IoT complejo que permita realizar precisamente esa selección de tecnologías, esa selección de dispositivos, esa integración
óptima de todas esas tecnologías y todos esos dispositivos para garantizar que efectivamente todo este sistema complejo está funcionando de la manera más adecuada para conseguir lo que decíamos al principio, ¿no? Por un lado, conseguir la información necesaria y por otro lado, ser capaces de tratarla y correlarla con aquellos elementos asociados al modelo de negocio o al devenir de la compañía que nos permitan, en definitiva, tomar las decisiones más adecuadas. Nosotros, como empresa tecnológica, lo que vamos a intentar hacer con este breve webinar es presentar de una manera muy aterrizada cómo podemos contribuir a ese trabajo de selección y a ese trabajo de integración, al menos en la primera de las etapas, para que esos integradores de sistemas puedan de manera efectiva desarrollar soluciones que permitan abordar esos procesos de optimización, esos procesos de monitorización que impacten en el beneficio y la rentabilidad de las compañías. Desde el punto de vista de dispositivos, lo que vamos a ofrecer son toda una serie de routers con comunicación celular, routers inalámbricos, en un abanico bastante amplio que va a cubrir diferentes tecnologías de comunicación celular, desde tecnología LTE Cat4, que nos permitirá una tasa de transferencia de hasta 150 megabytes, hasta la última tecnología de comunicación celular 5G, ¿no? Con lo cual, un abanico amplio y completo para seleccionar aquel dispositivo de comunicación celular que pueda dar respuesta a los requerimientos que podamos tener en cualquier proyecto donde sea necesaria la comunicación celular para poder conectar nuestros equipos o nuestros activos. También todo lo que tiene que ver con los gateways, esos dispositivos que van a estar generalmente en el lugar de actuación, en lo que se viene a denominar Edge, y que de alguna manera van a permitir gestionar esa red de sensores y de actuadores y van a conseguir incorporar el tratamiento adecuado de la información recopilada, incluso ofreciendo capacidades de actuación local, ¿no? Nosotros hemos hecho una apuesta clara por la tecnología LoRaWAN porque entendemos que es una tecnología de comunicación inalámbrica que puede encajar muy bien en este paradigma, especialmente en lo que tiene que ver con el concepto de retrofitting que comentaba Eduard hace un momento, ¿no? Cómo somos capaces de adecuar esas maquinarias, esas líneas de producción que fueron concebidas hace 5 o 10 años y que no incorporan de manera nativa esa capacidad de comunicación o de sensorización. La tecnología LoRaWAN permite, en esencia, el incorporar sensores y dispositivos de muy bajo mantenimiento, de muy bajo consumo y con un nivel de autonomía muy alto. Y además, con un nivel de comunicación lo suficientemente óptimo para recoger la información que consideramos, adecuada, ¿no? En ese sentido, también incorporamos toda una familia de sensores IoT que nos van a permitir recoger multitud de parámetros, ya sean de las propias máquinas o de los entornos de trabajo donde están estas máquinas ubicadas. También incorporamos una serie de dispositivos que nos van a permitir incluso medir el consumo eléctrico, entendiendo que es un parámetro también muy importante, como veremos posteriormente, a la hora de identificar posibles anomalías. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con los actuadores, es decir, aquellos dispositivos que son capaces de interactuar con el entorno, de generar señales, de generar eventos fruto del análisis de los datos que hemos recopilado previamente. En definitiva, como decía, ofrecemos primeramente un catálogo de dispositivos amplio y variado que va a permitir a aquellas compañías o aquellos integradores que tengan capacidad de desarrollo de poder utilizar estos dispositivos para poder empezar a desarrollar este tipo de propuestas. Por otro lado, también pensando en ese integrador y pensando también en ese proceso de adopción que muchas veces es complejo, que a veces aterra, ¿no? por el desconocimiento, por esa falta de estándares, por esas barreras culturales a lo novedoso. Puede suponer, pues también lo que vamos a hacer es plantear soluciones que integren parte de estos dispositivos y que en definitiva faciliten la adopción y los primeros pasos a la hora de plantear cualquier solución en el ámbito del IoT, ¿no? En ese sentido, hablamos, por ejemplo, un servicio de conectividad celular multioperador, con una amplia cobertura a nivel geográfico y con un sistema de prepago anual, ¿no? Lo cual, de alguna manera, va a facilitar
el uso de la tecnología de comunicación celular en entornos donde, por las razones que consideremos más adecuado, no queremos interceder o no queremos hacer uso de las redes de comunicación existentes por miedo a que puedan interferir en los procesos operativos, ya sea de nuestras máquinas o de nuestras líneas de producción. También hablamos de lo que hemos denominado una solución combo net, ¿no? Que básicamente sería la combinación de un router industrial junto con la comunicación celular totalmente paquetizada e integrada, ¿no? De alguna manera, lo que estamos pretendiendo es facilitar de nuevo la adopción o la comunicación de la máquina a Internet, de manera que el usuario no tenga que preocuparse de cómo debe hacerlo, cómo debe contratarlo y cómo se debe configurar, ¿no? En ese sentido, ofrecemos una solución superior a la Combonet, donde además de esa conectividad celular totalmente paquetizada e integrada en el router, añadimos una capa de servicio en forma de conectividad tunelizada o servicio de red privada virtual, que lo que va a aportar es un nivel de privacidad y seguridad en la comunicación de los datos que se generarán con esta solución. Otra de las soluciones que planteamos paquetizadas para facilitar ese tránsito hacia la creación de soluciones IoT tiene que ver con lo que denominamos solución CRD, ¿no? De alguna manera es una solución que en este caso combina hardware, combina conectividad celular tunelizada y combina plataforma que de alguna manera nos va a permitir monitorizar y gestionar dispositivos o equipamientos de manera remota, sin la necesidad de tener que instalar ningún tipo de software adicional por parte del usuario. Esto lo que permite es garantizar que esa gestión remota del dispositivo, un dispositivo que por otro lado tiene que incorporar un servidor web integrado que sea la herramienta de configuración y de uso, pues podamos hacer uso de él de manera totalmente remota y segura. Y finalmente todo lo que tiene que ver con lo que hemos denominado solución Binergion, una solución un poquito más compleja que incorpora un gateway LoRaWAN industrial con capacidad de comunicación, con capacidad de incorporar toda una serie de sensores inalámbricos LoRaWAN que van a permitirnos medir diferentes parámetros tanto del entorno de trabajo como del consumo energético, si fuese el caso, donde vamos a disponer de una plataforma totalmente local incorporada en ese gateway, de manera que nos va a permitir almacenar los datos de manera local, y esto es relevante, sobre todo si somos muy sensibles a la parte vinculada a la privacidad y la seguridad de los datos. Además, esa solución también va a incorporar cierta capacidad de actuación mediante activación de señales digitales en función de la información que estamos obteniendo de los sensores. Y finalmente nos va a permitir incluso poder integrar esta solución que de alguna manera recoge información y la almacena, poder integrarla con soluciones de gestión y de control mucho más complejas, utilizando pues, un protocolo estándar en el ámbito del IoT como es el MQTT, o incluso utilizando ficheros Excel en formato CSV, donde vamos a almacenar todas las variables, toda la información de los sensores que hemos recopilado y que podremos enviar al sistema que sea oportuno. Lo más interesante además de toda esta solución compleja es que el despliegue es tremendamente sencillo. Realmente, cuando hablamos de una solución plug and play, es realmente así, ¿no? Es encender el gateway, encender los sensores y automáticamente empezar a recibir datos. Con lo cual, ese proceso de adopción, ese proceso de empezar a conocer las tecnologías IoT y empezar a plantearnos estrategias que nos permitan conocer el entorno de trabajo de nuestros equipamientos, de nuestras máquinas, pues sea mucho más ágil y mucho más rápido. Dicho todo eso, lo que vamos a plantear ahora son algunos de los casos de uso que nos estamos encontrando, ya sea en fase avanzada o en fase preliminar, a través de la experiencia que estamos teniendo con algunos de nuestros clientes o de la experiencia que nos proporciona, en este caso, Milesine, ¿no? Por ejemplo, hablamos de soluciones que nos permiten tener equipamientos industriales conectados. Es decir, tenemos máquinas que son capaces de realizar sistemas de diagnóstico interno y que de alguna manera necesitan enviar esta información a plataformas o a sistemas en la nube para poder analizar la información. A través de nuestra solución Combonet vamos a facilitar que esta comunicación sea verdaderamente efectiva y lo sea de manera muy rápida y totalmente paralela
o alternativa, como decía antes, a los sistemas de comunicación existentes en la maquinaria que pudiesen llegar a entorpecer pues, el funcionamiento operativo de ese equipo en la línea de producción, ¿no? Los beneficios que obviamente aportan rentabilidad usando esta solución, pues son obvios, ¿no? Por un lado, facilitamos esa conexión celular de manera inmediata, ¿no? Evitamos el tener que seleccionar el operador, el tener que definir cómo se configura este operador, incluso simplificamos todas las gestiones administrativas a la hora de contratar y mantener este servicio de conectividad, ¿no? Nosotros ofrecemos una solución totalmente paquetizada, integrada y con un único pago anual, de manera que todo este servicio está totalmente integrado y es de muy fácil uso por parte de los usuarios. Otra aplicación real que estamos trabajando con algunos clientes tiene que ver con la programación remota de autómatas, ¿no? Cómo algunos técnicos van a tener la capacidad de poder comunicarse con PLCs y hacerlo en este caso de manera totalmente segura a través de una red VPN, ¿no? Pues en este sentido ofrecemos la solución Combo VPN, que en esencia es la misma solución que en el caso de Combonet, donde, como decía anteriormente, incorporaremos esa capa de seguridad a través del software OpenVPN. En este caso, ¿qué estamos obteniendo a nivel de beneficios? Pues evitamos que los técnicos tengan que desplazarse cuando verdaderamente no sea necesario. Y no solo eso, sino que una vez que estamos siendo capaces de conectarnos a esos autómatas, vamos a poder actuar sobre ellos, vamos a poder programarlos de manera que no solo evitamos ese desplazamiento, sino que ganamos en el tiempo de reacción a la hora de plantear o abordar cualquier problemática que podamos tener con este tipo de dispositivos. Otro de los casos de uso que estamos trabajando, se está trabajando ahora mismo, tiene que ver con el acceso remoto a la monitorización, configuración y gestión de equipos industriales que incorporen, como digo, un web server. En este caso, los elementos, los beneficios que aporta ese tipo de soluciones también son muy evidentes, ¿no? Por un lado, facilitamos una actuación remota para mejorar el nivel de asistencia y soporte. Evidentemente, todo eso estará muy relacionado con la capacidad que ofrezca ese web server que incorpora el dispositivo industrial a gestionar, pero la experiencia que estamos teniendo nosotros es que estos web servers suelen ser bastante potentes y, por lo tanto, el nivel de interacción con el equipo es muy alto, con lo cual el nivel de asistencia, por ende, también lo es. Y otra vez, igual que en el caso anterior, estamos evitando desplazarnos cuando realmente no sea necesario, ¿no? Es decir, esa capacidad de actuación remota, esa capacidad de configuración, esa capacidad incluso de diagnóstico remoto, pues vamos a poder llevarla a cabo sin la necesidad de tener que desplazarnos y entendiendo que el desplazamiento solo será necesario cuando realmente la situación lo requiera. Y finalmente presento dos soluciones relacionadas con nuestra solución IoT Binergy. Una tiene que ver con la sensorización, ya sea de máquinas o líneas de producción, ¿no? Ese retrofitting al cual nos referíamos anteriormente, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces, utilizando esta solución Binergy, que, como decía, incorpora sensórica por un lado, un gateway por otro y una plataforma local, vamos a poder sensorizar el entorno de trabajo o algunos de los parámetros de las máquinas que queremos medir y cómo vamos a poder disfrutar de esa información, en este caso de manera local, insisto, cuando realmente la privacidad sea relevante, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir esto de manera muy sencilla, de manera muy plug and play, y aprovechando los beneficios que aporta en este sentido la solución Binergy y el uso de la tecnología LoRaWAN? Los beneficios que este tipo de soluciones aportan cuando sensorizamos máquinas o líneas de producción, pues otra vez son muy evidentes, ¿no? Por un lado, conocer qué está pasando con nuestras máquinas, qué es lo que ocurre, cuáles son los niveles de temperatura, los niveles de los tanques de combustible, de las vibraciones, de la presión en algunas de las tuberías, lo que sea, ¿no? O incluso cómo a través de esta información vamos a anticiparnos a futuras actuaciones donde ya nos empezaríamos a plantear estrategias vinculadas al mantenimiento preventivo y posteriormente predictivo, ¿no? Y en esta línea también soluciones que nos permiten llevar a cabo la monitorización del consumo energético, ¿no? Otra vez, la solución Binergy entendemos que puede encajar muy bien, por un lado porque disponemos de dispositivos que nos van a permitir poder medir ese consumo energético y poder recibir esa información, y a partir de aquí podremos entender qué está ocurriendo con ese consumo energético y poder visualizarlo para identificar
picos de consumo energético que nos puedan inducir a que haya algún problema en algún motor o en algún servo que está funcionando de manera forzada y que genera ese pico de extra consumo, o incluso podemos llegar a plantearnos, una vez que conocemos perfectamente cuál es el consumo energético de nuestros equipamientos, cómo podemos llegar a optimizar su consumo cruzando esta información con todo lo que sería el proceso productivo de la máquina o de la línea de producción. En definitiva, lo que estamos consiguiendo es ayudar a que ese integrador, a que esas compañías que quieren transitar hacia lo que sería el desarrollo de soluciones del IoT pueden hacerlo de manera muy sencilla. Llegados a este punto, voy a ceder la palabra finalmente a Eduard para que acabe con las conclusiones y demos por finalizado este webinar. Eduard, cuando quieras, si me pides el acceso a la presentación, por favor. Muy bien, pues vamos a ello. A ver. Creo que ya lo tienes, ¿eh? Perfecto. Creo que ya tienes el acceso. Perfecto, gracias. Pues muchas gracias, Jordi. Bien, pues para finalizar, quisiéramos terminar enumerando pues, una serie de conclusiones, ¿no? Y bien, en primer lugar, incidir, ¿no?, en que el IoT representa pues, una gran oportunidad, ¿no? Y es cierto, es decir, aquellos que ya han adoptado IoT en sus procesos productivos y explotan los datos que generan sus activos, han visto que a medio plazo pueden mejorar la calidad de sus productos, el tiempo de actividad y la eficiencia de sus activos y procesos productivos, reduciendo además costes y volviéndose más competitivos, ¿no? E incluso han llegado a habilitar nuevos modelos de negocio a través de la servitización, ¿no?, o del producto como servicio, ¿no?, que hemos comentado, generando pues eso, mayores ingresos y además favoreciendo al cliente mediante la reducción del total cost of ownership, ¿no?, que comentábamos. Además, nos encontramos en una coyuntura única de oportunidad, ¿no?, ya que nuestra industria realmente debe aprovechar el IoT en estos momentos en el que, por ejemplo, poniéndonos nuevamente en antecedentes, donde el COVID nos ha forzado a operar de forma remota, ¿no? Nos ha obligado a mantener el control de nuestros negocios a través de un modelo menos presencialista, ¿no?, y que ha generado una cierta sensación de pérdida de control. Pues bien, el IoT da respuesta a estas necesidades e inquietudes, ¿no? Por otro lado, la actual crisis de suministro está generando una tendencia a relocalizar ciertas actividades para evitar y dejar de ser tan dependientes de terceros, ¿no?, y para poder seguir ofreciendo esos productos, esos servicios al cliente pues de forma continuada, ¿no? No obstante, para poder hacerlo, debemos ser capaces de mantener la misma competitividad que obtuvimos cuando deslocalizamos, ¿no? Por lo que es necesaria pues, inversión en tecnología que permita aumentar nuestra competitividad. Y el IoT, sin duda, es el habilitador de soluciones que aportan un alto impacto en la competitividad industrial. Y en relación a esa inversión tan necesaria en tecnología IoT, nos encontramos además en un momento único, ¿no?, y proclive a la inversión en lo que es transformación digital de nuestra industria, ¿no? Gracias a esos programas, a esos fondos europeos que están actualmente pues, siendo articulados en nuestro país pues, a través de la Agenda de España Digital, ¿no?, 2025. Coincidiréis conmigo en que no podemos permitirnos no aprovechar esta oportunidad, una oportunidad realmente con un poder transformador de nuestra economía y de la que depende nuestra competitividad futura y prosperidad económica, ¿no? Bien, además de representar una gran oportunidad y encontrarnos en un momento propicio, ¿no?, para llevar a cabo esas inversiones, no olvidemos que la no adopción del IoT representa también una seria amenaza, ya que nuestra competencia o la competencia de nuestros clientes lo va a hacer, ¿no? Y por tanto va a existir una pérdida de competitividad significativa que podría llegar a derivar incluso en una pérdida de negocio, ¿no? Por otro lado, como hemos comentado anteriormente, facilitar la adopción de la tecnología en la industria pasa por demostrar que el retorno de la inversión es positivo. Y como hemos visto hacerlo, es una tarea que no siempre es fácil, ¿no? No existe una fórmula mágica, principalmente por la complejidad que supone
hacer una valoración a priori de ciertos tipos de retorno, ¿no?, que vamos a obtener. No obstante, existen recursos a nuestra disposición para facilitar ese proceso de adopción. Y es por ello que planteamos la prueba de concepto como la forma más ágil en su implementación, más práctica en cuanto a lo fácil de medir sus beneficios, segura además por no ser intrusiva con las redes de comunicaciones del cliente, ya que suelen incluir conectividad celular, y además rentable por su ajustado coste, ¿no? Y bien, dicho esto, quisiéramos acabar haciendo una reflexión final, ¿no? En Monolithic estamos convencidos que para poder superar ese gran reto que hemos visto al que se enfrenta el integrador de sistemas o la ingeniería o el proveedor de soluciones IoT en general, de esas grandes expectativas de los clientes, de los entornos tecnológicos complejos, de un entorno pues, también altamente competitivo, ¿no? Conviene que superemos esa excesiva atomización del sector, ¿no? Que simplifiquemos ese ecosistema tan complejo que hemos visto, ¿no?, hace unos minutos, estableciendo pues eso, estrategias de colaboración entre el proveedor de soluciones IoT y aquellas empresas tecnológicas como Monolithic que podemos prestarle servicio, ¿no? En nuestro caso, desde Monolithic, facilitamos el soporte en la primera capa de integración de nuestro hardware IoT, así como el despliegue de nuestras soluciones Plug and Play. Además, aportamos asesoramiento para el diseño y el desarrollo de soluciones a medida. Ofrecemos también el servicio postventa local, cercano y rápido para la gestión eficaz de cualquier tipo de incidencias relativas a ese hardware. El suministro de hardware IoT, es decir, como hemos visto, disponemos pues, de componentes, de elementos, de conectividad celular y de esas soluciones integradas, plug and play y paquetizadas, ¿no?, orientadas al desarrollo y de esas pruebas de concepto y soluciones IoT end-to-end, ¿no? En definitiva, ofrecemos al proveedor de soluciones dos cosas, ¿no? Tiempo por un lado y ahorro, ¿no? Y bien, ya dirigiéndome por último a la mayor parte de nuestra audiencia de hoy, ¿no?, formada por integradores de sistemas, ingenierías, instaladores, consultores, deciros pues eso, que tenéis un papel determinante en el aprovechamiento de esta gran oportunidad, ¿no?, que nos brinda el IoT, ya que tenéis el privilegio, ¿no?, de guiar, de formar y acompañar a nuestro tejido industrial en este camino de transformación digital que les permitirá ser más competitivos y prósperos en el futuro, ¿no? Y bueno, deciros también que no estáis solos y que en Monolithic pues vais a encontrar a un partner, a un socio obsesionado con aportar valor y dispuesto a facilitaros éxito en todos aquellos proyectos que nos confiéis, ¿no? Y bien, y con este último mensaje terminamos la exposición de hoy. Nos hemos alargado un poquito. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y si os parece, pasamos al turno de ruegos y preguntas para aquellos que quieran intervenir. Gloria. Así es, hemos llegado al punto en el que vosotros nos planteáis vuestras preguntas y bueno, también invito a Jordi a activar la cámara y así las respondemos ahora todos juntos. Bueno, veo que están entrando preguntas. Os animo como digo, a plantearlas en el icono que tenéis en la parte inferior, en el menú. Si os parece, empezamos con la primera, que nos la hace Eduard y nos pregunta si podéis dar soporte para integrar sensores de otros fabricantes. Si te parece bien, Eduard, contesto yo a tu homónimo. Adelante, Jordi. Fantástico. Sí, nosotros tenemos todo un departamento de ingeniería que podría estudiar el sensor en cuestión y probablemente yo diría que sería muy factible el poder llegar a integrar este tipo de sensor en una solución IoT. Evidentemente requeriría de un trabajo de análisis, pero insisto, en un porcentaje muy alto probablemente tendríamos la capacidad de poder hacerlo sin duda. También nos pregunta Carlos si hacéis también desarrollo de software.
En ese sentido, nosotros somos una compañía, contesto ya Eduard, disculpa, somos una compañía eminentemente hardware. Por lo tanto, el desarrollo de software entendemos que forma parte precisamente del trabajo de nuestro cliente target, de ese integrador de sistemas, de esa ingeniería, ¿no? Sí que es cierto que algunas de las soluciones que estamos ofreciendo a nivel paquetizado incorporan una capa de software, pero yo diría que no es nuestra labor principal, no es nuestro fuerte. Entendemos, como decía, que ese es el trabajo que entendemos que tiene que hacer ese integrador, ¿no? Nosotros intentamos aportar esa primera capa de integración en ese hardware conectado, pero a partir de aquí entendemos que el desarrollo de las aplicaciones software que fuesen oportunas para poder desarrollar esa solución end-to-end, extremo a extremo, pues formaría parte del trabajo a desarrollar por las ingenierías, por los integradores a los cuales queremos ayudar. En relación a la pregunta de antes, Eduard nos pregunta qué tiempos medios estáis manejando en cuanto a la integración de sensores de otros fabricantes. Bueno, todo eso dependerá de la complejidad, ¿no? Evidentemente es una pregunta difícil de responder, ¿no? Todo dependerá mucho de la complejidad del sensor, pero yo diría que estamos hablando de semanas, ¿no? Es decir, entendemos, y sobre todo pensando en el desarrollo de pruebas de concepto, ¿no? Es decir, cuando planteamos un proyecto IoT complejo, pues aquí seguramente nos podríamos alargar un poco más y nos iríamos a algunos meses, pero en el desarrollo de pruebas de concepto, esa integración, si no es algo tremendamente complejo, pues hablamos de semanas. Es decir, sería bastante rápido, entendiendo además que forma parte de ese concepto de la prueba de concepto, ¿no? Es decir, cómo rápidamente podemos ayudar a que las compañías se empiecen a caminar, ¿no? Por lo tanto, tampoco podemos demorarnos en exceso. Otra pregunta más de Daniel, que nos dice si además de suministrar equipos, también los instalamos. Contesto. Al igual que comentábamos nuestro posicionamiento con respecto al software, pues es exactamente lo mismo en lo que se refiere al despliegue y la instalación en destino, ¿no? Entendemos que ese es precisamente el trabajo de nuestro cliente, del integrador, de la ingeniería. Por lo tanto, la respuesta en este caso es no. Es decir, nosotros ofrecemos la solución, la paquetizamos, damos el soporte necesario, tal y como expresaba Eduard en su slide final, es decir, ese soporte cercano, local, rápido, ágil, pero no forma parte de nuestros servicios, al menos hoy, y entendemos que no debe ser así, el instalar en el cliente final. Eso sí, eso no significa que el integrador, la ingeniería, pues no la vayamos a soportar, por supuesto. Le daremos todo el soporte y la ayuda necesaria para que ese despliegue y esa instalación sea fácil y lo más rápido posible. Muy bien. Tenemos otra pregunta más de Fernando, que nos pregunta si trabajáis con otras tecnologías IoT aparte de LoRa, como Sigfox o Narrowband. Perdóname, Eduard, estoy acaparando las respuestas, pero son respuestas muy tecnológicas. Sí, es decir, nosotros como compañía especialista en hardware industrial y en hardware relacionado con el IoT, efectivamente conocemos y somos capaces de ofrecer otro tipo de soluciones que puedan dar respuesta a los retos que se plantean en el IoT, ¿no? Hablamos de tecnologías de comunicación inalámbrica, has comentado Sigfox, has comentado las tecnologías celulares Narrowband o incluso LTE-KTM, pero también podríamos dar soporte en soluciones Bluetooth, en soluciones Wi-Fi o incluso en soluciones con tecnología de comunicación inalámbrica mallada. Todo dependerá siempre de los requerimientos, del proyecto, de las dificultades que nos ayudarán a tomar la decisión más adecuada a nivel tecnológico a la hora de plantear una solución con un tipo de tecnología de comunicación inalámbrica u otra. Pero sí que podríamos llegar a ofrecer soluciones con otras tecnologías además del LoRaWAN. Hay otra pregunta de Jorge que nos dice, en lo que es industria, ¿en qué tipo de aplicaciones estáis encontrando que hay más potencial para el desarrollo de soluciones IoT? Vale, Jordi, si me permite. Ningún problema. Muy bien, pues mira, respondiendo a esta pregunta,
comentar que donde hemos visto mayor número de aplicaciones, ¿no?, relacionadas con soluciones IoT en la industria, tienen mucho que ver con la monitorización de esos procesos productivos, con su optimización y con llevar más allá la actual automatización industrial, ¿no?, que tan extendida ya, ¿no?, a lo largo de la industria. Y quizá lo que me gustaría comentar es que donde no hemos visto todavía un gran arranque es en plantearse objetivos de generar nuevos modelos de negocio o nuevas fuentes de ingreso, ¿no? Ahí creo que nuestra industria pues, aún tiene mucho que hacer y mucho camino que recorrer, ¿no? Porque es realmente una de las aplicaciones más interesantes, ¿no?, que nos puede ofrecer esta tecnología. Me parece que no tenemos más preguntas, así que si os parece bien lo dejamos aquí. Os agradezco a todos nuevamente, bueno, Eduard y Jordi, por la interesante exposición que nos habéis brindado y a todos los asistentes por vuestro interés y por acompañarnos en el día de hoy. Os recuerdo que os enviaremos todos los materiales de la sesión y también una encuesta que insisto en que es muy importante para nosotros que respondáis para que tengamos un poco el feedback que os ha parecido la sesión y podamos plantear próximas sesiones. Sin más, me despido, lo dejamos aquí. Tenéis toda la información sobre nuestras actividades también en nuestro canal de LinkedIn. Y bueno, si no nos hablamos antes, pues que paséis unas buenas vacaciones, que ya las tenemos a la vuelta de la esquina. Gracias a todos. Gracias por la atención, muchas gracias. Adiós.